Saludos, comienza la hora estelar. Hola, buen día, que estamos comenzando con la hora estelar en esta maravillosa mañana de miércoles 15 de diciembre. Buenos días, pensante. Buenos días, Carlos Manuel Estrella. Buenos días, señor Frías Carela. Saludo al teleauditorio en este día, en este miércoles. Caramba, ya es mitad de semana, pero también es mitad de mes. Es día 15. Hay quincena para los que cobran hoy, día 15. Pero además iniciamos el novenario hacia la Nochebuena. A 9 días de Nochebuena, la cena tradicional que une a toda la familia dominicana. Hoy, según el santoral, es día de San Eusebio, obispo, y también día del Esperanto. Debe ser de la esperanza, algo así. Esperanto, tarea para usted, ahí lo tiene. ¿Qué es el Esperanto? Entonces, ¿qué es eso? Está de cumpleaños hoy un joven que ya es adulto, que nació con una gran expectativa de que sería un científico y que sería un gran ejemplo para las generaciones suyas y futuras, y que sin embargo ya de adulto se ha vuelto un medio sinvergüenza. Entonces es porque tiene tanto tiempo de edad que está arribando hoy a sus 48 años de fundación, un partido político que eso es mucho tiempo. Nos referimos al PLD. El Partido de la Liberación Dominicana fue fundado el 15 de diciembre de 1973 por Juan Bosch, cuando abandonó el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, porque estaba lleno de corrupción, según las expresiones de Bosch en ese momento, que el buey estaba lleno de garrapatas, y por eso fundó un partido con el propósito de liberar al pueblo dominicano, y como el partido con una estrella amarilla para la esperanza nacional. Este partido logró el poder joven a los 25 años, en 1998, 96, a los 23 años. A los 23 años logró el poder bastante joven, estuvo 20 casi de manera ininterrumpida, y hoy es un partido que, por el ejercicio de sus últimos gobiernos, puede decirse que es, en vez de la esperanza, es un partido de la desvergüenza nacional, algo por el estilo. 48 años después, esta es la evaluación que podemos hacer del PLD, una de las grandes criaturas políticas que salieron del genio de Juan Bosch, y que en el camino se desvirtuaron esos propósitos tan elevados de transparencia, de ética, de moralidad, de honestidad, que hoy son historia en lo que tiene que ver con esa organización política. De todas maneras, hoy aprovechamos para felicitar a los PLDistas de verdad, a los ortodoxos, a los que se mantienen siendo bochistas, pero no de la boca para afuera, porque hay mucha gente que pronuncia el nombre de Bosch y debería hacer muchas gárgaras de desinfectante, hasta de detergentes antes de pronunciar el nombre de Bosch, pero utilizan la figura de Juan Bosch para aprovecharse y para disimular o tratar de disipar sus inconductas, porque si Bosch estuviese vivo, le hubiesen dado no un 5P, como un 8P o un 12P cardíaco, con todo lo que ha visto de sus queridos alumnos. Qué muchacho más célebre este. Sí, pues si Bosch estuviera vivo, se hubiese muerto como 20 veces, ¿no? Con todas estas cosas, con todas estas operaciones, todas estas cosas. Ay, Dios.
y todas estas Oye, expresiones. esperanzo. Ajá, esperanza. Esperanzo es el verbo. Ajá. El verbo esperanzo. Y entonces de Ajá. ahí surge esperanza, o esperanzo, que es dar u ofrecer esperanza. Esperanto es con T-O el original. ¿Eh? Esperanto es Sí, la expresión. esperanzo es el verbo. Yo esperanzo, tú esperanzas, y así sigue la conjugación. Bueno, pues yo le dije, yo lo mandé para allá, pero yo le dije. Sí, pero le usted lo di- dijo, pero como usted me mandó a mi amigo, Sí, yo lo consulto siempre. Le di sí, como usted siempre tiene dudas conmigo, Yo no me siempre- cree, por eso yo le Pero dije. yo no tengo dudas sobre lo que usted dice, nada más. Yo tengo dudas razonables y ahí entonces satisfago mi curiosidad y aumento mi acervo Tanto cultural. Tomás, ver para creer. ¡Qué maravilla! El gobierno gasta, yo no sé cómo el término gastar o Gastar es invertir, desperdiciar. debiéramos utilizarlo adecuadamente. Depende. Hay muchos que son gastos, otros son Muchos son inversiones. gastos y otros son inversiones. Si no Por ejemplo, tiene una reproducción, si no devuelve lo que se utiliza, entonces es un gasto. bueno, entonces, pero en este caso, el gobierno invierte 3.758 millones en programas de la Navidad del Cambio. Claro, La porque Navidad. se supone que eso es invertir en la gente, como decían La los del gente. pasado. Para Ah. comenzar, los combos que creó el INESPRE, para lo cual el gobierno No, invirtió no 200 incluye- millones. Son No 4 incluye ahí versiones. el de Johnny Ventura, no está incluido ahí. No, ese no está ahí. Ese está en otro renglón. Entonces, estos combos, estas cajas o sacos, tienen una selección de productos propios para la alimentación. El coste es de 1.200 pesos y se están vendiendo a 500 pesos. Entonces, es una inversión en los pobres, no es un gasto. Pero aquí estamos usando el idioma como cada quien le da la gana. Y el sábado, en las instalaciones del INESPRE, que están en Cuesta Colorada, en Santiago, se estarán vendiendo esos combos a 500 pesos. Ahí vemos en esa imagen al presidente Abinader, el presidente Hipólito Mejía, Iván Hernández Guzmán, que es el director del INESPRE. Por ahí estaba Limber Cruz, el ministro de Agricultura, y todos felices porque los combos se agotaron en un santiamén, los primeros que se pusieron a la venta ayer en Santo Domingo. Ay, que la gente bailó, desde que le dieron eso, bailaron. Imagínense, por 500 pesos con un coste de 1.200 es buena, es muy buena la oferta. Y muy buena la fórmula también. Y las tarjetas que se han dado también son muy dignificadoras. Y fíjese con el tema de la tarjeta. Era regalar cajas y era Óigame, un desastre. pero oiga lo de la tarjeta, además de modernizar la forma de entrega y tratar de evitar esas escenas de miseria que se presentaban, además hay un sistema de depuración muy bien, con el apoyo de la tecnología. Este gobierno está usando mucho la tecnología, tiene unos centros de control extraordinarios. Yo tuve la oportunidad de ver uno en un despacho del Palacio Nacional y en una pantalla gigante como de 72, como de 80 pulgadas. Tenían ahí una serie de controles electrónicos que tenían prácticamente el país en sus manos, todo el movimiento económico y todas las cuestiones que se pueden rastrear. Con una cédula averigua si usted está en una nómina, inmediatamente. Usted no necesita eso. O si le entregan otra tarjeta de ayuda. Sí, también, exactamente. Incluso si usted recibe algún tipo de beneficio, entonces no es el público objetivo de ese propósito, que más de 1 millón de personas, son mucha gente, más del 10% de la población. Interesante eso, se está progresando, pero hay una alianza ahí que llama la atención porque involucra a una marca mundial en el renglón de las tarjetas de crédito.
Mastercard negocio. Sí, es un buen negocio. Porque y además es dinero plástico, es en la línea de la modernidad, de la tendencia de hacer automático todo en el plano de los servicios bancarios y los movimientos financieros. Eso es lo que está como último, y hacia allá marcha esta economía. O sea, hay que alfabetizarse en eso también, porque hay mucha gente que totalmente. Hay que ponerse en esto. Sí, hay que ponerse la cuarta y la quinta, que La quinta sí llega. Dominicanos utilizan nuevas rutas para tratar de entrar al territorio estadounidense. Imponen prisión preventiva a Torres Rubio y varios generales del caso Coral 5G. El tema de la ruta, ¿cuál es la novedad de la ruta? Y ahora es que descubren que los dominicanos tratan de penetrar a Estados Unidos vía México. Por eso, parece. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Es por otro lado? ¿O es por vía de Canadá? ¿O es por vía de... Es vía México. Vía México, llegan por distintos otros países a Guatemala y ahí tratan de cruzar a México. Es caravanas que hacen y luego tratan de tomar el tren de la bestia, inclusive, el tren llamado La Bestia, famosísimo. Bueno, ese tren no es exactamente el que utilizan, porque por ejemplo, el caso más reciente, que fue un furgón en el que iban 160 migrantes. Ahora se descubre que el camión no fue revisado en un peaje donde se supone que había un chequeo. No fue registrado en ningún momento, según se evidencia en un vídeo. Tan parecido a República Dominicana que es sorprendente. Bueno, usted pone ese mismo episodio, ese guión, ese suceso más pequeñito, el furgón lo pone más pequeño y le pone menos personas, qué sé yo, le pone 30, 40, y usted está cerca de la frontera dominico-haitiana. Y la no revisión también usted la tiene ahí mismo, todo, y que venían apiñados, pero se meten como 20 haitianos inmigrantes en un vehículo. Usted dice, ¿cómo es? Hasta en el baúl. ¿Usted ha visto esa escena? Sí. Un vehículo normal o una jipeta, y es que caben. Son como empacados, yo no sé cómo es, como sardinas en una lata. No es fácil, ¿no? Bueno, pero esa es la tragedia de los inmigrantes. ¿Usted sabe qué recuerda todo eso? La tragedia del Regina Express. Sí, aquí, ¿para qué lo olvidamos todo eso? Ya no nos sensibilizamos por la muerte de las personas que naufragan. En el tanque de lastre del buque Regina Express, camino a Panamá. Oiga, las rutas centroamericanas, eso no es de ahora. Sí. Los dominicanos que intentaron llegar a Estados Unidos, que murieron en la tragedia famosa del barco Regina Express, un barco de matrícula panameña, y que dio lugar a una película de Agliberto Meléndez con ese mismo nombre, una de las mejores películas dominicanas, de las primeras. Intentaban llegar a Estados Unidos, llegando a Panamá, yéndose de polizones en un buque de carga llamado Regina Express, de ahí el nombre de esa tragedia, y escondiéndose en el tanque de lastre. ¿Qué es eso? Ese es un espacio de un gran tanque, vamos a decir que un tanque de agua, y se metieron ahí, que es el que busca hacer equilibrio en la embarcación, en toda embarcación cuando va navegando, según la cantidad de la distribución de eso es para equilibrar el barco cuando lo están cargando. Cuando lo están cargando. Para la carga, equilibrar la carga. Para la carga. Para que puedan navegar bien. Sí, para que quede en equilibrio, según lo van cargando. Y ahí se metieron, lo fueron cargando de dominicanos, que murieron asfixiados en esa tragedia de la que hace ya casi 50 años, 40 y pico largo, eso fue. Hace mucho, sí. Sí. La tragedia del Regina Express. Vamos a los mensajes, Carlitos. 6:18 minutos, hora estelar. Miércoles. La hora estelar.
Muy bien, seguimos con ustedes en esta presentación de la hora estelar y debemos hablar de lo ocurrido ayer en la mañana, en la madrugada en Haití, tratando de asaltar, de utilizar gasolina de un camión que transportaba este combustible. Un grupo de ciudadanos provocó el accidente del camión y continuaron tratando de captar combustible y provocaron un incendio que mató hasta ahora 61 personas, los que estaban cerca del camión y otros que estaban en viviendas y en casas y negocios en los alrededores de Encahuaitiano. La explosión del camión cisterna cargado de combustible en el norte de Haití causó ayer la muerte de por lo menos 61 personas y alrededor de un centenar de heridos en un accidente derivado de la profunda crisis que atraviesa ese país y que tiene dificultades para obtener los combustibles derivados del petróleo y con precios que están también elevados. Eso ocurrió ayer en Haití, un hecho desgarrador para una nación que está de crisis en crisis, una situación bastante dolorosa. Fíjense ahí las llamas que se produjeron con el incendio de este camión que al volcarse entonces pues dejó fluir el combustible y se produjo un incendio que devastó viviendas y calcinó personas en un hecho desgarrador. Otras noticias del día: el presidente de la República en rueda de prensa ayer anunció que desde el 21 de este mes y hasta el 11 de enero el gobierno va a propiciar una reducción en los costes de los pasajes aéreos desde y hacia New York y New Jersey. El presidente dijo que el gobierno está invirtiendo $200,000 para lograr esta reducción de los pasajes. Se van a utilizar dos aerolíneas, una que es de capital dominicano, que se llama Escape Cana, que tiene, según los reportes, 3 aviones, y otra aerolínea de bajo coste que se llama Eastern Airlines. Es una aerolínea de bajo coste, de costo bajo. Este tipo de avión y de línea aérea no reserva asientos ni nada de eso, sino el que llega se va montando en el asiento que quiera o en el que disponga el aparato. Y bueno, vamos a ver qué va a causar esto, si dominicanos van a viajar mediante estas facilidades que además van a poder transportar gratis una o dos maletas. Ya esta aerolínea, la Escape Cana, había anunciado sus operaciones para diciembre, que iba a cobrar estos $500 o algo menos y que iba a posibilitar que los viajeros pudieran transportar una maleta sin costo adicional. Pero el presidente ahora lo hizo conocer ya como una formalidad y un aporte del gobierno para lograr que más dominicanos puedan venir al territorio nacional a pasarse la crisma. Así es que vamos a esperar el resultado de este trabajo que ha hecho el gobierno para atraer a más dominicanos que vengan a pasarse las Navidades en su país. Otras noticias. Entonces, eso es muy estimulante para los viajeros. Habrá que ver que eso pueda provocar alguna reducción, que dudo, en las tarifas establecidas por las aerolíneas más conocidas, porque estas son dos aerolíneas relativamente nuevas, que es una manera también de ellos
mercadearse y buscar parte del buen pastel del viajero étnico, el viajero dominicano, sobre todo en esta época que es la de mayor flujo en la ruta de Estados Unidos a República Dominicana, sobre todo New York, Santo Domingo, New York, Santiago y viceversa. No se está hablando de ruta Santiago, es solamente la ruta New York, Santo Domingo, eso es un detalle también. Y el tema de las tarifas, habrá que averiguar el alcance del acuerdo si es que el gobierno va a subsidiar la parte que falta de los pasajes en cuanto a los precios que son los precios de temporada, los precios realmente de un boleto de ida y vuelta, de 2 patas, en esa ruta en esta época de Navidad. Como quiera, es un hecho positivo que el presidente nuestro ahora se haya convertido en agente de viaje, tour operador, y que esté estimulando ese flujo migratorio de los dominicanos, que se le esté poniendo más fácil. Eso es un dato relevante e importante. Cambiando de tema y volviendo a lo del Regina Express, un televidente tiene la curiosidad, cuando hablábamos de los años, de cuándo fue, porque recuerda que fue un poco después de los Juegos Olímpicos de Moscú, de 1980. Quien está escribiendo no es un deportista que conoce bastante de esto y precisamente tiene la precisión de que el dato preciso es que este incidente fue en septiembre de 1980, el día 5 de septiembre de manera específica, y en ese hecho murieron asfixiados 22 dominicanos que pretendían viajar como polizones a Panamá, y otros 12 resultaron con lesiones. Se le atribuyó responsabilidad al capitán de la embarcación y miembros de la tripulación, porque era difícil que sin el conocimiento del capitán ingresaran gente a un barco que estaba atracado y que se preparaba para partir luego de tomar la carga que llevaría hacia Panamá. Entonces precisamos que el hecho ocurrió en septiembre, día 5 de 1980. 22 muertos, asfixiados en el tanque del agua. Inmigrantes dominicanos que pretendían llegar a Estados Unidos. Panamá era parte de la ruta centroamericana. No era Panamá, era Estados Unidos el propósito. O sea que yo no veo cuál es el descubrimiento de que un medio dice que los dominicanos utilizan nuevas rutas. ¿Cuáles son? Yo quiero que usted me vaya al detalle, si es por Hawái o por otra isla, no sé, por dónde que están llegando a Estados Unidos, por la frontera mexicana. Esa es la zona más cercana. Es como que usted diga que los haitianos están utilizando una nueva ruta para los inmigrantes haitianos para penetrar a República Dominicana. ¿Por dónde? ¿En barco por Samaná o por San Pedro de Macorís? No, es la frontera terrestre, no hay otra. En el caso nuestro. En el caso de Estados Unidos, es la frontera terrestre, que es México. México es el objetivo, donde sea. Pero están llegando haitianos desde Chile a Estados Unidos. Imagínense lo que es. Y por Brasil también. Brasil queda aquí arriba todavía. Es Chile, que es el país más al sur de América del Sur. Para llegar a Estados Unidos, que es en Norteamérica, o sea, atravesar toda la América del Sur y la América Central. Pero eso es increíble. Así es. Eso significa que hay unas mafias, que hay unas redes, porque usted no va a pensar que va a hacer su trayecto vía terrestre o solo vía aérea. Y el dinero que hay que pagar, y ni hablar de los riesgos que se corren. El dinero que hay que pagar para esa fácilmente se hace una inversión, se puede invertir en vez de gastar. Porque esos que son atrapados, el dinero termina en ser un gasto, no una inversión. Si no son atrapados, el dinero, hablando ahorita con el término de gasto e inversión, si logran su objetivo han hecho una inversión. Pero si lo atrapan, es un gasto. ¿Se entiende?
Sí. No, y No, no solo si lo atrapan, sino que pierden la vida pierde la o vida, que quedan es el mutilados. Cualquier mayor cosa riesgo. puede pasar en esa travesía. No, pero no solamente mutilado, en eso hay muchísimas cuestiones extrañas porque están en manos de los denominados coyotes, gente que los compra y los Sí, así vende. es. Hay muchísimos casos de abusos físicos y abusos sexuales y abusos infantiles también. Hay muchísimos casos. La historia de los migrantes tiene muchos matices en todo el mundo, en todo el mundo. Veamos los dominicanos esas situaciones porque aquí tenemos, insisto siempre, una mentalidad de liliputense, de pigmeos, de enanos mentales cuando enfrentamos o afrontamos, analizamos el tema de la migración en las relaciones Haití y República Dominicana. Mira, en el caso del accidente en Chiapas, México, en el que murieron más de 50 de los migrantes, que ya se identificaron algunos que son nativos de Montecristi. Sí, que se no son identificaron que albaneses. tenían muchos de ellos tatuajes que le permitieron a los familiares señalar que son esos sus parientes. Pues se informaba que había uno de ellos que había sido deportado y que estaba en esa misión tratando de regresar a Estados Unidos. Y son muchos los deportados que intentan de nuevo ingresar al territorio estadounidense. No son uno ni dos, son muchos. 6:36 minutos. Vamos. Pero también hay otro dato. La hora estelar. Otro dato antes de los mensajes de esa tragedia, que hay uno de las víctimas fatales que era hijo de una persona que había muerto en un intento de salir del país buscando ganar Estados Unidos, pero este fue en una yola. Era huérfano de un padre fallecido en intento de salir del país en una yola, desaparecido en un viaje como náufrago. O sea que eso es todo un cuadro en Baní, un grupo de familias, y en Montecristi. Y esa es la distancia también entre uno y otro punto. Son redes, son organizaciones aquí en el país y donde quiera para ese tráfico de personas, de esas migraciones ilegales. Increíble. Vamos a los mensajes. 6:37 minutos, hora estelar. La hora estelar. Yo me imagino que quizás quisieron decir que con un teléfono fijo y un teléfono celular se pueden comunicar a esta línea para reportar cualquier queja ciudadana contra un servicio no eficiente por parte de un servidor público. Fue un relanzamiento del sistema 311. ¿Usted sabe quién fue el funcionario? ¿Usted lo conoce, ese funcionario? Sí, José Ramón Holguín. Es un duro, oye, es uno de los funcionarios claves del gobierno. Usted no lo sabe. Bueno, él es un tipo brillante y súper preparado. O sea que... Muy preparado. Y está utilizando esa inteligencia a favor del gobierno. Bueno, eso... Un viceministro con oficina en el Palacio Nacional que está involucrado en los proyectos claves, estratégicos. Adelante, con una visión más allá de la curva, y tiene una trayectoria de vida que ha actuado con pulcritud en todas las funciones que ha desarrollado. Recuérdese que fue un funcionario universitario muy destacado, quizás de los líderes en exposición mediática en aquellos años en que había mucho activismo en Santiago en ese aspecto. Y compartimos juntos en el patronato de fiestas y costumbres tradicionales. No, era un hombre muy dinámico, vegano de origen, con vida profesional en Santiago en principio, y ahora una vida con proyección nacional, con funciones desde el Palacio Nacional. Y sigue siendo la misma persona, sencilla, la misma persona esbelta, flaco, vamos a decirlo así, ya con unos años, ¿verdad? Pero se mantiene, no es obeso ni grueso, un hombre
hombre que se mantiene muy bien y con su mismo dinamismo, su forma jovial de tratar a los amigos. Muy agradable. Y le digo esto porque tuve la oportunidad de conversar con él. Lo he visto en un par de oportunidades, pero ahora en estos días con el trabajo en la reforma policial, tuve la ocasión de hablar con él y fue muy agradable, una persona que uno estima mucho. Y está haciendo un gran trabajo ahí sin mucha bulla, bajo perfil. Bueno, yo iré un día de esto al Palacio Nacional a saludarlo. No, y pues te vas a dar cuenta que es el mismo tipo que conocimos, con ese dinamismo, con su sonrisa, medio chistoso en ocasiones, su jocosidad y muy dinámico, muy competente, con una gran formación académica. Bueno, competente sí lo es. Y lo bueno es que siga siendo el mismo, que no haya cambiado. No. Que tiene un carrito, se pone loco y cambia de una vez. Dos o tres ocasiones fuera, en una me dio una tarjeta. Digo, pero tú estás en esto. Yo ni sabía el cargo que tenía. Yo no sabía, en estos días yo no sé qué, porque si fuiste tú o alguien que me dijo que él estaba ahí. No, yo no pero tenía está haciendo un gran trabajo, conocimiento. un extraordinario trabajo. Trabajo de punta, está en todos los grandes proyectos del gobierno. Y es un hombre cercano al presidente, además de eso. Él tiene mucha preparación, es una persona muy preparada desde hace muchísimos funcionario años. de OIM, oye, recuerda, en la historia, recuerde, fue funcionario de UTESA y funcionario de OIM cuando estuvo en Santiago. Pero él no fue rector de la Universidad de La Vega también. Sí, estuvo en La Vega también, sí, en su nativa Vega, sí, es un académico. Fue rector de la universidad que hay en La Vega, me parece. O vicerrector, porque yo lo visité en La Vega. O sea, fue rector o vicerrector de esa universidad. Esto fue en la Católica, en la hoy UCAT, Universidad Tecnológica del Cibao, hoy Universidad Católica Tecnológica, le cambiaron el nombre, yo dije UCATESI, ya no es UCATESI, no sé, pero Universidad Católica. Solo tapa la corbata. Creo que le quitaron. Vamos a los mensajes, 6:48 minutos, hora estelar. La hora estelar. La hora estelar. Bueno, ayer hubo discusiones en torno a una pensión que el Estado le ha colocado a la merenguera Fefita La Grande, cuyo nombre es Manuela Josefa Taveras. En estos días el tema de las pensiones ha estado muy latente debido a que se han conocido algunas otorgadas a personas reconocidas. Pero en el caso de Fefita, hubo ayer una discusión y una inexactitudes, no se sabe si del consultor jurídico del Poder Ejecutivo o si el director general de jubilaciones. Porque según se reseñó, Fefita La Grande negó que a ella le hubiesen entregado la pensión que había solicitado como consecuencia de la crisis de la COVID-19, que la mantuvo a ella y a otros y a los demás artistas fuera de actividad. Y fue a través del Ministerio de Cultura que se solicitó una pensión para Fefita. Ella negó, no sé a qué medio, haber recibido esa pensión, aunque no negó que la había solicitado. Sin embargo, el director general de jubilaciones informó que ella sí había recibido la pensión y que ya le habían depositado alrededor de 400,000 pesos por una pensión de 70,000 pesos al mes y que está cobrando desde el mes de junio, dijo el director general de jubilaciones. Sin embargo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo decía por su parte que todavía ella no estaba cobrando porque eso necesita un trámite, va primero después que es autorizado por el Poder Ejecutivo, eso va al Ministerio de Hacienda y después a la Contraloría y es después cuando pasa a la Dirección General de Jubilaciones.
Entonces, el encargado de esta última dependencia dijo que sí, que Pepita ha estado retirando el dinero, los 70,000 pesos mensuales. Bueno, esa fue la discusión, pero ha estado también en el latente el tema de las pensiones que el gobierno ha estado ofreciendo a otras personas. Y entonces ahí vienen los cuestionamientos de que si esa persona necesita ese dinero, que hay otros que sí lo necesitan y no reciben la cantidad, que si lo merece aquel, que si no lo merece. Ya eso es un asunto de mal gusto que yo en lo personal no me involucro. Además, las finanzas de otros, uno no las sabe. Uno puede pensar que una persona que tuvo mucha nombradía, que hizo quizás dinero, eso puede uno pensar, pero resulta que no, que al final de los años ese dinero no se invirtió bien o sencillamente no se ganó lo que otros creen que se ganó, que en el país nuestro a la mayoría nos gusta mucho estar haciendo cuentas con el dinero de otros. Ya calculamos, por ejemplo, el dinero a los peloteros, porque las firmas y lo que ganan es público. Y entonces estamos permanentemente haciendo cálculos. Uno supone que una persona, un artista, ha ganado dinero, un artista que ha sido famoso, pero en realidad probablemente en sus mejores momentos lo que se cobraba no era la gran cosa. En este país yo entiendo que los únicos artistas dominicanos que han ganado dinero son Juan Luis Guerra y Anthony Santos. Después los demás han ganado algunos pesos. No, pero ahí está Michael Camilo lo ha sabido también. Invertir para reproducir esas ganancias. Michael Camilo también. Michael Camilo. No creo, ese género de Michael Camilo no creo yo que sea tan rentable en términos económicos. No lo creo. Entonces, sí, Juan Luis Guerra sabemos que ha cobrado dinero y ha ganado dinero porque se ha trascendido las fronteras. Y Anthony Santos ha trascendido fronteras, pero ha ganado dinero en su país porque se ha cotizado. Y hay que pagarle lo que él le ha dado la gana pedir. Y eso yo lo veo muy bien. Ese ha ganado dinero y sigue ganando dinero. Ese sí ha ganado dinero. Pero hay que ver cómo lo invierte cada quien. Entonces, es de muy mal gusto esto estar analizando quién lo merece y quién no lo merece. Yo no participo en ese circo. Yo cito el caso de Pepita La Grande porque ahí hubo una discusión entre el consultor jurídico, Pepita La Grande, y el director general de jubilaciones, que finalmente es el encargado de ya pagar esas pensiones que otorga el Poder Ejecutivo. Entonces, otras informaciones, el caso del famoso O.J. Simpson, que terminó su libertad condicional por un robo armado que cometió en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. Este tipo, por ejemplo, ahí está ese caso. El tipo fue un futbolista destacado. Después fue un actor también con cierto renombre. Y sin embargo, lo cogieron preso en un robo en Las Vegas porque ya evidentemente no tiene dinero. Entonces, eso es lo que pasa con las personas. Entonces, uno hacer cálculos con dinero, suponiendo que el otro dejó dinero o que tenía dinero. Es una suposición. En la práctica probablemente no sea así. Esa es la realidad. El presidente Abinader dice que el país va bien en materia económica. Al juzgar por los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, que garantiza que ahora es mayor la cantidad de empleos, tanto públicos como privados, que antes de la COVID-19. Se esperan alzas de precios para festividades navideñas. Ya se ha informado que una libra de cerdo asado está costando en algunos lugares 450 pesos, porque no podemos negar que hay una disminución de cerdos debido a la PPA, la peste porcina africana, que el ministro de Agricultura ha confirmado que tiene ya totalmente controlado y que ya ha desaparecido la PPA. Y eso es una buena noticia. Entonces, el gobierno, por un lado, dice que hay garantías de que habrá cerdo para la cena del 24, pero evidentemente que a un precio por encima de lo
estipulado por otros. Pero definitivamente que hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas pobres no cenan con cerdo, sino con pollo. Y el pollo está muy por debajo en el precio. Y además la especulación del pollo no proviene de las granjas productoras, sino de los intermediarios. Y siempre ha sido así. Es la intermediación que hace que una libra de pollo cueste casi el doble de lo que se paga en una granja. Esa es la realidad. Vamos a los mensajes. 7, 1 minuto, hora estelar. La hora estelar. La hora estelar. Seguimos con ustedes en esta presentación de la hora estelar para este miércoles 15 de diciembre. Qué mes más maravilloso, qué mes tan demandante, pero cuánta gozadera. Ya hay mucho dinero y ya hay mucho dinero en la calle, ya hay mucho dinero en la calle. En algunos bolsillos. Están activados los... Hay dinero que pasan de un bolsillo a otro nada más. Sí, la gente también. Que recibe y paga y vuelve y pero hay gente que se lo cambia de un bolsillo a otro en el pantalón. Saca de un bolsillo y se lo pone en el otro. Bien, son más conservadores y más inteligentes. Óigame, el tema de la operación 5G, de la Coral 5G. La Coral 5G. Está de lo más interesante porque son 12 los involucrados y hay 10 en alguna modalidad de prisión. 2 están con otra medida de coerción que no es privación de libertad. Y de los 10, hay 5 que están en prisión domiciliaria porque se afirma que negociaron. Pero entonces hay más generales que van para Najayo, van a hacer allá un comité central o yo no sé, o una especie de... No, será una brigada, no un comité, una brigada. Eso tiene un nombre, un mando conjunto, eso tiene un nombre, ahora se me olvida, en la guardia. Comando conjunto, porque hay generales de varios cuerpos, de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Una cosa así van a hacer ahí. Bueno, es un comando conjunto entonces. O sea, eso es una buena noticia, Najayo se va a poner en orden ahora, pues, con esos generales ahí nadie va a inventar, me imagino yo, ¿verdad? Pero mucha gente se pregunta, ¿por qué esos generales no son de alguna manera cesanteados hasta que termine el juicio? Sencillamente porque ellos están favorecidos por un principio constitucional que se llama la presunción de inocencia. Pero yo... Lo que la gente se plantea, lo que se plantean las personas no es que lo jubilen, sino que lo pongan en una posición de receso de su generalato. No, es que ellos, bueno, pero el receso de hecho lo tienen. ¿Y a quién están mandando? Ellos están privados de libertad. Bueno. El tema es que ellos técnicamente son inocentes. Claro. Hasta que no hay una decisión judicial definitiva, que sea ya inatacable, que no haya recursos abiertos, a ellos no se les puede quitar su condición, excepto que el Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, decida ponerlo en retiro, que lo puede hacer en cualquier momento. Pero eso significaría, es un mensaje que de alguna manera involucraría al Ejecutivo en el asunto judicial y estaría siendo interpretado como una condena previa, sin juicio y sin oportunidad del derecho a la defensa, que es otro principio constitucional, porque hay que permitir que esa gente acusada se defienda, aunque ya en el juicio paralelo, el juicio de los medios de comunicación, están condenados. Es más, la gente está disfrutando casos de prisiones preventivas y la gente lo malinterpreta y dice, oh sí, ese es culpable, por eso que tiene que estar ahí ya, le metieron, yo no sé por dónde que le entra en el asunto, porque le metieron un año. ¿Por qué sitio es? Y cómo es que los jueces ahora son
artista, le cantaron un año, yo no sé cómo es que en do, re, mi, fa, sol, la, si, en qué nota de ese que los jueces cantan según el populacho. Pero lo cierto es que hay un juicio paralelo en los medios de comunicación muy peligroso y pernicioso, y que está alimentando a el morbo del populacho y de los ignorantes. Y hay ignorantes que son profesionales en los medios de comunicación y que también son incapaces de orientar debidamente a la gente. Por eso lo que yo estoy diciendo ahora puede interpretarse de una u otra manera. Esas gentes hay que tratarlo como inocentes. Ese es el mandato constitucional, por ese principio de la presunción de inocencia que tiene que ser destruido por el tribunal, por el Ministerio Público acusador, y demostrarse allí la culpabilidad para que una sentencia condenatoria le quite ese beneficio de ese principio en el que se deben considerar inocentes y ser tratados como tales, dice la Constitución. No solo que se le considere inocente, sino que deben ser tratados como inocentes. Aquí es todo lo contrario en la práctica. Se les trata como culpables, ya como condenados, y esa es una cuestión que nos podría hacer daño en el futuro en cuanto a la institucionalidad, porque debido a la natural lentitud de los procesos judiciales, la gente mal interpreta y cree que una decisión que es de una medida cautelar provisional, que ni siquiera tiene nombre de sentencia, sino que se trata de una resolución de un juez de atención permanente en una fase previa de un proceso, una fase preparatoria, esa decisión o resolución, la gente entiende que es una sentencia. Y el populismo del Ministerio Público también está llevando a que las audiencias para medida de coerción sean audiencias maratónicas, cuando, como usted ha dicho, que le han dicho especialistas, amigos suyos que usted ha entrevistado, es un asunto administrativo prácticamente para resolver en minutos, en un rato, determinar qué medida de coerción. En 10 o 15 minutos debe producirse. No se está discutiendo el fondo de la cuestión. No se está discutiendo si la persona es culpable o no. El objetivo de una audiencia para medida de coerción es conocer cuáles son los presupuestos, cuál es la teoría, que los argumentos que presentan las partes para justificar o no una medida de coerción de las 8 o 9 que hay en el código, y que la más gravosa es la privación de libertad o prisión preventiva. Pero aquí es una moda, pero hay muchísimos otros mecanismos, y hay que insistir hasta la saciedad que el propósito de una medida de coerción es evitar la fuga del procesado, evitar que se resista o que, estando en libertad, sea un riesgo para la propia persona o para la investigación. Eso es todo. Porque el principio constitucional del estatus del ser humano es la libertad. La prisión es la excepción, y así lo dice la Constitución. Pero todo esto es pura teoría, muy belleza, es una belleza extraordinaria en el texto, que lo dice la Constitución. En la práctica no es asumido así por los operadores del sistema. Entiéndase el Ministerio Público y los jueces, que son al final los que toman las decisiones, pero no olvidemos que son seres humanos y que están condicionados y muy presionados, diría yo, por el efecto mediático de que los temas sustanciales de la justicia se están dilucidando, discutiendo en los medios de comunicación, en redes sociales, etcétera, como si fuese el tribunal. Y ahí es que está el problema. Por ejemplo, la audiencia para medida de coerción es una audiencia a puerta cerrada, es secreta, se supone que solo es de interés de las partes. Entonces, lo que conocemos como noticia es lo que al final de la audiencia cada quien, desde su punto de vista interesado, da a conocer como sí, pasó esto y aquello, no porque no es culpable, porque el presupuesto, no porque las pruebas. Ese no es un juicio de pruebas. No se están examinando la validez o no de las pruebas.
Lo que se está examinando es si los procesados tienen capacidad, están en una situación que pueden huir, que pueden abandonar el país, que pueden resistirse, que pueden irse a la clandestinidad o ser prófugos o lo que fuese para no ser procesados. Que si están en libertad y son llamados a juicio, no aparecen. O si lo dejan libre, abandonarían, escaparían, se fugarían. O que puedan destruir pruebas o amenazar que puedan entonces entorpecer las labores de investigación. O que haya un riesgo para ellos estando en libertad. Un riesgo inclusive de vida. Ejemplo palpable. El caso de la señora Marlene Martínez, la madre de Marlon Martínez, condenado por el crimen contra la adolescente Emily Peguero. La señora madre del hoy condenado era un peligro que estuviese en libertad. O sea, la medida de coerción automática, independientemente de cualquier presupuesto que llevara su defensa o de la posición del Ministerio Público, era dejarla en prisión preventiva, porque si esa señora estaba libre, podía ser víctima de una agresión o estaba en riesgo su propia vida, porque la indignación popular era tal que podrían estar contra ella. Inclusive se demostró a las afueras del tribunal en San Francisco de Macorís cuando se conoció el caso. O sea, pongo este ejemplo porque gráficamente usted va a entender que el tema no es de culpabilidades o inocencia. Es de asuntos de si la persona se va a resistir al proceso, hay posibilidad de fuga, o está en riesgo su propia vida, o puede entorpecer, estando en libertad, las labores de investigación, que tengan que ver con pruebas, con amedrentar, amenazar a potenciales testigos, acusadores, que se ha mencionado eso en el caso de los militares, que pudieran estar amenazando gente, que hay riesgo de que, pero es un militar, o que nadie quisiera dar un testimonio en contra. En fin, esos son los factores que deberían valorarse. Sin embargo, aquí, esta ignorancia cada vez más extendida de la gente, esta vocación por el inmediatismo, por lo fácil, lo banal, y que un tema deja sepulta a otro, no tiene en ese asunto en que es más de lo mismo, y que se baten y rebaten y se mueven mucho esos asuntos fétidos de la opinión pública, y por eso tenemos un mal olor constante. Y lo que hacemos es eso, y no buscamos los correctivos, sino que estamos batiendo la misma cosa, y las cosas que baten mucho, usted sabe qué olores son los que expulsan. Así es. Agentes españoles, en colaboración con Europol, que es una policía para los 27 estados de la UE, la Unión Europea. Es una policía para esos países. Eso es parte, antes de que usted siga, eso es parte de entender a la Unión Europea como uno de los temas más resaltantes y ejemplares en el mundo de integración. Ese bloque de países ha logrado varios asuntos, pero tiene años en eso, desde 1995 antes. Logró primero constituirse en una comunidad económica europea, un bloque económico. Logró un propósito de tener una moneda común. Comenzaron a eliminar en los países las monedas nacionales para establecer el euro a partir del año 2000 como moneda única, y fíjense lo que es el euro. Lograron la integración económica, la integración monetaria. Les falta la integración política, que es lo más difícil y que quizás no lo logren, que sería tener una constitución común, la constitución europea. Ese proyecto ha tenido muchos problemas, pero tienen una policía común, lo que usted está diciendo, una policía europea, tienen un pasaporte común, un acuerdo que permite el visado válido para todos los países, el acuerdo de Schengen, que es anterior a la Unión Europea, pero sigue vigente, fue asimilado como tal. Y todo eso como un bloque de integración, ejemplo en el mundo, que le da una fuerza tremenda a este conjunto de más de 20 países, que ya no solamente son de Europa, es Unión Europea, pero hay muchísimos países asiáticos ahí, y países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas. Bueno, de la Europa, la conocida Europa del Este. Entonces, el tema es que
agentes españoles y de la Europol desmantelaron una organización criminal vinculada con el cártel de los Beltrán Leiva, que son los mexicanos, que está asentada en España y Países Bajos, que se dedicaba a introducir grandes cantidades de cocaína y metanfetamina ocultas en bloques de concreto con un novedoso sistema indetectable. Después de 3 años de investigación, la operación concluyó con 16 detenciones en 4 provincias españolas, 7 arrestos en Países Bajos y otros en Turquía. Además, los agentes llevaron a cabo la mayor intervención de metanfetaminas o cristal met, 2.549 kilos, así como 1.3 kilos de cocaína y 17.000 litros de productos químicos, informó hoy la policía y la Guardia Civil. Con ese operativo se da por desmantelada la principal vía de introducción en Europa de esta sustancia a través del puerto de Barcelona, y los agentes descubrieron una nueva forma para introducir la droga, que consistía en crear habitáculos ocultos en el proceso de fabricación de bloques de cemento, convirtiéndola en indetectable ante los controles portuarios. Las investigaciones comenzaron en 2017 en una empresa de México, sospechosa de introducir importantes cantidades de estupefacientes a Europa a través de España, que estaría a disposición del cártel de los Beltrán Leiva. Las pesquisas sugerían que los cárteles mexicanos estaban tratando de romper o inundar el mercado europeo de la famosa sustancia estupefaciente conocida como cristal met o metanfetamina, informó la Policía Nacional de España en un comunicado. Plaza Che es la plaza tradicional de Santiago y es la mejor, la que usted conoce desde hace muchos años. Plaza Che, ubicada en las avenidas Salvador Estrellas Adalá con Bartolomé Colón, tiene amplios estacionamientos, una diversidad de establecimientos. Plaza Che siempre en remodelación para hacerla más atractiva. Plaza H. Veloz Móvil es el dealer confiable. Vea la página de Veloz Móvil bajo la dirección de velozmóvil.com.do y ahí sabrá cuál es el parque vehicular de Veloz Móvil. Vehículos nuevos y usados, la mayoría fabricados en los Estados Unidos. Veloz Móvil es el dealer confiable. Está en el número 200 de la avenida Juan Pablo Duarte. Walix Farmacias, tu salud al mejor precio. Walix Farmacias, con operaciones para Santiago, La Vega y Bonao, con el teléfono 809-581-0909. Walix Farmacias, aceptando todos los seguros médicos. Walix Farmacias. Arroz Modelo, la calidad del arroz es Modelo. Modelo es un arroz buenísimo, con granos enteros, un arroz limpio, listo para cocinar. No hay que lavarlo porque al lavarlo pierde parte de los nutrientes. Esa costumbre hay que dejarla. Una tradición muy dominicana de lavar el arroz. Bueno, pues el Modelo no hay que lavarlo. Es un arroz listo para cocer y para hacer y que crezca y que sepa bueno y que rinda muchísimo. Arroz Modelo. Para pedidos al por mayor, llamen al 809-242-5400. Si quieren, lo puede comprar en el Tesoro Supermercado, que lo tiene. El Tesoro Supermercado ya está haciendo las teleras, incluyendo algunas con anís, como me gustan a mí, teleras con anís. El Tesoro tiene una panadería en la que elabora un pan de calidad, porque utiliza ingredientes de calidad y ya tiene expertos haciendo ese pan, elaborando la variedad de panes que ofrece el Tesoro Supermercado, que es un supermercado completo. Recuerden que los asaderos de Doña Pula están abiertos en sus reservaciones para sus cerdos, el cerdo normal, el jabalí, que es un cerdo con menos grasa, y una especie de cochinillo, que es un cerdo de menos tiempo de crianza. Solo tienen que llamar al 849-249-2312. Son reservas que hay que pagarlas para garantizar su entrega el día 24 y se están aceptando las ofertas hasta el día 20 de este mes. O sea que quedan ya pocos días para que ustedes reserven su cerdito en Asaderos de Pula.
con cerdos asados a pura leña. Calcalí Coffee Shop es la tienda de café que se hace basados en el grano Monte Alegre que se cosecha en la sierra de San José de las Matas, en la cordillera central. Calcalí está en la Benito Juárez de Villa Olga y tiene desayunos, almuerzos y cena. Calcalí Coffee Shop, además, para disfrutar de un buen trago de vino o de algún licor o un espumante, una cava, un prosecco o champán. Hay limitaciones en las bebidas como consecuencia de la parálisis que el mundo vivió, y eso hay que entenderlo. Hay mucha gente que no asimila todavía esto, pero la situación no es la misma. Por ejemplo, hay bebidas que ya no están apareciendo. La tequila, por ejemplo, que se ha puesto muy de moda, tanto la tequila como el mezcal, que son dos bebidas similares. La diferencia es que el agave con la que se hacen estas bebidas es una región agave en México. Entonces, esa misma planta producida fuera de la región de agave, entonces se denomina mezcal. Pero es lo mismo, pasa lo mismo que con el champán, el prosecco que es italiano o la cava que es española. Se hacen bajo el mismo concepto con uvas. La diferencia, que el champán es una región en Francia y el champán se hace con uvas de esa zona y tiene una denominación de origen. Entonces, la uva que se produce en cualquier lugar de Italia, pues se hace el mismo proceso. Es igual que la champaña, pero no se puede denominar champaña porque no tiene esa denominación de origen. Eso es parte de lo que sucede con las bebidas, que hay escasez ahora mismo en todo el mundo. Y yo en días pasados leía la nota de que en España, para estas Navidades, no van a tener la cantidad de ron dominicana que acostumbran los españoles a disfrutar. ¿Por qué? Bueno, porque no se ha podido exportar suficiente cantidad de ron para abastecer los negocios españoles. Falta de botella, falta de etiqueta, de tapones, costo del transporte, todo eso influye. Eso es información que estoy adicionándole. Porque ayer me decía mi compadre Marcos Pichardo en una cena en la residencia, en un rooftop de un amigo, me decía Marcos Pichardo que este programa es una escuela, porque tratamos de descifrar las cosas, de ampliar la información, no solo de leerla, porque hay términos que la gente no entiende y tratamos de aclararlos para que sea de la comprensión de la audiencia. Pero para que sea buena escuela y buena escuela del idioma, deje esos extranjerismos. Diga que era en el techo. Rooftop. No, deje eso, diga que era en el techo, en la azotea, de donde usted estaba ya, en el último piso. Bueno, usted se encarga de hacer la debida aclaración y eso no, pero que de eso es un engaño. El rooftop, toda esa cuestión de delivery, car wash, waxman, todo lo que está hoy día. El crossover, todos estos extranjerismos que tienen una perfecta traducción al castellano. Ahora, usted no puede traducir internet. No puede eso, no hay manera de buscarle otra denominación. Ya está. Hay algunos términos que no logran adaptarse a un idioma, específicamente al castellano. En este caso. Y son asimilados, son préstamos, porque los idiomas todos tienen una serie de extranjerismos que pueden ser anglicismos, si provienen de la lengua de Shakespeare. Déjame ponerle yo ahora a decirle un nombre raro. Sí. Los anglicismos, aquí eso es lo más común, que son del inglés. Sí, claro. Sí, pero por ejemplo, los españoles adaptaron el término Wi-Fi como Wi-Fi. Sin embargo, nosotros no hemos querido asimilar esa expresión. Seguimos diciendo Wi-Fi. Pero eso es inalámbrico, Sí, está bien, pero en castellano lo adaptó como Wi-Fi. Más palabras que lo expresen más directo y claro, inalámbrico, ya. Sí, alámbrico. Sí, así es. Pero pudiéramos decir Wi-Fi y no decimos Wi-Fi. Decimos Wi-Fi
Ajá. Tú le preguntas a cualquiera, en cualquier lugar, no tengo Wi-Fi. Ajá. No importa el grado de instrucción que tenga la persona. Entonces Vamos a los coge esta mensajes, aberración. Carlitos, 7:31 Espérate, no, un momentito. Coge esta aberración. Entonces, para irnos ya, tíreme para atrás. Tíreme para atrás. Explíqueme. La hora estelar